jueves, noche picante, acá con Guillermo Moreno, Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, en una Argentina que tuvo elecciones hace 4 días. El 19 fueron las elecciones, hoy es 23 de noviembre, son 4 días, parecen 4 meses. Parece una eternidad. Incluso parece que el debate presidencial ocurrió hace 6 meses. Qué Argentina que se va comiendo los minutos y eternizando los minutos con conflictos permanentes, incluso con pulseadas políticas a las cuales ya estábamos acostumbrados, porque el gobierno de Fernández también tuvo el problema de la construcción del gabinete. Gabinete compartimentado. Esto es de Massa, esto es de Cristina, esto es de la Cámpora, esto es de Alberto Fernández. Bueno, no se ha logrado un rumbo de cohesión en las políticas de gobierno. Quizás esa situación tan ecléctica también ha aportado a la derrota electoral de la continuidad del gobierno de Alberto Fernández en la candidatura de Sergio Massa. Y hoy estamos viendo prácticamente el loteo del gabinete de Javier Milei. Advertimos por las últimas informaciones, que ahora vamos a profundizar, la influencia de Mauricio Macri, condicionando con el ministro de Economía, en este caso el Toto Caputo, y cómo salta el hombre de La Libertad Avanza en el Banco Central. Entonces, uno de los aspectos que van generando ruido y que hace que parezca que hace mucho tiempo ya ganó Javier Milei, y creo, es una opinión personal y por supuesto puede ser absolutamente refutable, que hay una suerte de desgaste antes de empezar. Se ha generado una expectativa que la casta se iba por la ventana y que volvía una política nueva de los libertarios, canalizando el que se vayan todos, y sin embargo estamos viendo nombres que ya conocemos de antemano, incluso Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad. Cuando ese ministerio había sido anunciado por Javier Milei que lo iba a coordinar la vicepresidenta junto con el Ministerio de Defensa. Esas dos áreas de defensa y seguridad estaban bajo la órbita de la señora Victoria Villarroel. Hay un poco de bronca en La Libertad Avanza y hay un loteo entonces de los ministerios. Vamos con las placas y ya pasamos a la opinión de los compañeros. Patricia Bullrich estará al frente del Ministerio de Seguridad del gobierno de Javier Milei. Esto es una información de hace un par de horas, cuando todo indicaba que la señora Victoria Villarroel iba a dar los nombres. Y también tenemos lo de el Toto Caputo. Caputo será ministro de Economía de Milei y Ocampo se bajó del Banco Central. Bueno, Ocampo, que era el adalid de la dolarización y de prenderle fuego al Banco Central, y que fue erigido en campaña como el hombre que iba a llevar adelante la acción, ahora se fue por la tangente. Vemos lo que dijo Javier Milei de Caputo y ya vamos a la mesa. ¿Que se fugó parte de la guita que entró al fondo por parte del Cambiemos cercano al macrismo? Para mí, parte del acuerdo del fondo se lo patinaron en el Banco Central para salvar a quienes financiaron, los que quisieron ocultar el desastre del 28 de diciembre del 2017. ¿Qué pasó el 28 de diciembre del 2017? A ver, hubo una corrida de la puta que lo parió. Sí, pará. Hacen una conferencia de prensa en la que está Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, Marcos Peña, el Toto Caputo, ministro de Finanzas, y Nicolás Dujovne, ministro de Economía. Y frente a la política monetaria que estaba llevando a cabo el Banco Central, deciden avanzar sobre la independencia del Banco Central y modificarle las metas. Para la confianza, uno de los ejes centrales tiene que ver con tener un Banco Central independiente, Nosotros como Poder Ejecutivo, como gobierno, lo que estamos planteando a la sociedad y también al Banco Central en su independencia es una corrección de las metas que nosotros mismos le planteamos. Viene la corrida. Cuando viene la corrida, el Banco Central trata de bancar los trapos, Argentina se queda sin financiamiento y Argentina entonces consigue el financiamiento de BlackRock, de PIMCO y de Templeton. Y se van a decir, no, vieron que no pasó nada, conseguimos el financiamiento. Pero, digamos, obviamente, después había que salir. ¿Y cómo salimos?
y como no nos daban los números, tuvimos que ir al Fondo Monetario Internacional, lo pusieron 45.000 millones de dólares. El pasado se recrea en nueva forma. Guillermo, ¿cómo ves este berenjenal? Mira, parte de lo que dice Milei es exacto. Nosotros, como antecedente de esto, el 8 de diciembre del 2017, junto con Pablo Chaliú y Sergio Carboneto, del equipo de economistas del peronismo, hicimos un artículo en Infobae, que todavía está, en ese momento, fin de semana largo, fue el más leído de Infobae, donde decíamos, acababa de ganar Macri la reelección, la medio término, y dijimos, el año que viene se arma el desastre. No es por esa conferencia de prensa, lo que pasó el 27 es que con las metas que tenía el Banco Central hubiese sido mucho más grave. Entonces, el ala política del gobierno intenta cambiar la política monetaria, que era un desastre. De Sturzenegger, era un desastre, donde Milei estaba siendo de asesor, porque la política monetaria frenaba la expansión que se hacía por el lado fiscal. Era como manejar taco y punta todo el día. ¿Te acordás con esa época de taco y punta, se le da y frenar todo el tiempo? Bueno, es una barbaridad lo que habían hecho. Evidentemente se veía venir el lío se desencadena con viene de adelantada la señora Lagarde, que era la presidenta del fondo, la directora ejecutiva y gerente del fondo, la que ahora está en el Banco Central Europeo, la señora Lagarde. Se saca una foto con el ministro de Economía con la camiseta de River. Nadie entendió por qué venía la señora, porque nadie nos enteró si no era por esa foto que sacó el que era ministro. Con Duhovne. Exacto. Sí, en una comida. Claro, una comida. Entonces, ¿por qué vino el fondo? Porque ya sabía que los fondos privados se tenían que retirar, porque la situación no daba para más. Ahí hicimos otro artículo con los compañeros, que escribimos todos los lunes, que se llamó El domo del fondo, que era lo que buscaba el fondo. Iba a explotar la Argentina y que la explosión fuera solo para la Argentina. Y entonces, de alguna manera le ponía un domo, le ponía una cobertura, y esa cobertura fueron 45.000 millones de dólares, que no hubo fuga de capitales. Los fondos que habían traído dólares, ¿cómo funcionaba el dinero caliente? Este mago, que es Caputo, que era secretario de Finanzas, que era el Messi de la finanza, iba y le decía, mire, con Marcos Peña, esa Champions League. Vengan y traigan dólares. Los dólares los cambian por pesos, los dólares quedan en el Banco Central, los pesos se emiten. Los ponen a plazo fijo. Le garantizamos una tasa de interés al alza, que es la que efectivamente hubo, y antes de devaluar, si alguna vez tenemos que devaluar, ustedes se van a ir, les damos la mano. Claro, los dólares ya no estaban, porque vos tenías déficit comercial, etcétera, etcétera, pero tenían que cumplir con los fondos. ¿Qué hizo Caputo? Caputo agarra finalmente el Banco Central, arregla el acuerdo con el fondo, y en el acuerdo con el fondo, la plata que viene del fondo es para que se vayan los fondos. No es fuga de capitales. Habían traído dólares, se llevaron los dólares. Más dólares los que trajeron, porque para eso fue el diseño de la tasa de interés al alza. Ahora, como este es un muchacho que de economía no maneja, él se formó en una cueva, es un timbero. No es un muchacho de la economía, es un muchacho de la timba. Estás hablando de Caputo. De Caputo. La que se enoja es la Lagarde, porque de la plata que le manda estaba acordado que se fueran los fondos, pero él empieza a darle al mercado. Por eso no hay fuga de capitales, porque la ley de la partida dólar era dame peso, dame dólar, está registrado. No es que no se sabe, están todos los movimientos registrados por la ley de la partida dólar. Eso de la fuga es una tontería. Se sabe perfectamente, pero se le va la mano. Entonces la Lagarde saca un Twitter que dice, no nos convence la baja de reserva del Banco Central, cómo la está administrando las autoridades. A las 2 horas Caputo se tiene que ir. Era una timba. Y ahí le dan el agregado. Viste que hubo 2 momentos. Le dieron primero 45, que es lo que dice Milei, y después le dan 12 más para llegar a 57. Así es. Ahí es cuando nosotros, los economistas del peronismo, con mi firma, le mandamos la carta a la Lagarde, y yo designo desde el peronismo 3 negociadores para esos segundos, que son Chaliú, Perelmutter, que vos lo conocés bien porque era hombre de Scioli, y Nielsen. Guillermo Nielsen era hombre de Massa. Le signo la comisión negociadora con el Fondo Monetario desde el peronismo diciendo, cuidado, acá tiene esta plata que usted le va a dar a este gobierno, hay que cuidarla. La Lagarde contesta cuidando la plata.
porque finalmente le deja al nuevo gobierno 13.000 millones de dólares sin usar. ¿Qué es lo que Alberto Fernández, en un ataque ridículo, el primer día que asume, dice, no los quiero? Después andaba mangueando 100 millones, 50 millones. Mirá la cabeza de estos pibes. El peronismo, los economistas, le conseguimos a Fernández que 13.000 millones los tuviera en caja. Y él decide no utilizarlo porque es guapo. Bueno, ahí terminó después tirando la toalla. Esta historia, lo importante es cómo la Lagarde lo saca a Caputo por timbero. Imagínate vos, el Fondo Monetario lo echó. Todo esto está. Hay que buscar el Twitter de la Lagarde, lo vas a encontrar. En la autoevaluación que hace el fondo establece que había transgredido su carta constitutiva. Para eso, en cuanto al otorgamiento del crédito. Eso lo explico. El órgano soberano del fondo y el que conduce es el directorio. Vos tenés un estatuto que siempre, como en una empresa, el directorio lo puede cambiar. Y si los países que tienen lo decide, está cambiado de hecho. O sea que eso que se dice es un estatuto. En el momento que se vota el acuerdo con el fondo, el directorio, que son los que tienen la representación del fondo, dice, sí, aceptamos pasar esto, aunque el estatuto diga otra cosa. Por eso te digo, cuando se ponen tan legalistas, es porque en realidad no quieren ir al fondo. En el directorio de ese fondo están todos los países, incluido el director de la Argentina. Nosotros estuvimos 12 años designando el director del fondo. El que vota ese acuerdo es el director del fondo, que significa que es la Argentina. Argentina, Uruguay y Paraguay. En el directorio del fondo votaron por eso. Entonces, como hay continuidad jurídica del Estado, no se puede hacer esto, porque significa que no se está entendiendo la regla del juego. Con timba o sin timba, pero en este caso con timba, se la piantaron. No, la rifó, pero se sabe con precisión. No. Sí, está registrado donde fue. Muy bien, entonces claro. No es que hay que investigar. Simplemente no es una fuga que se llevaron en valija el dinero. Pero se rifaron la guita. Vuelvo a decirte. Para bancar la timba de lo que habían prestado. No quedó acá. Vuelvo a decirte. Aparte sí. Vuelvo a decirte. Cuando viene la Lagarde en abril, que nadie sabe por qué viene, es porque sabe que los fondos de allá... ¿Cuál es el clearing mundial del sistema financiero? ¿Dónde están los chinos, los rusos? El único que no está es Corea del Norte y Cuba. ¿Cuál es el clearing? ¿Dónde se juntan los dueños en el fondo? Y hay un organismo multilateral, porque es de todos los países, incluido la Argentina, que garantiza que ese sistema funcione. Cuando Argentina habla, todos miran para otro lado. Cuando habla Estados Unidos, todos... Porque así funciona el mundo, ¿está bien? Bien. Cuando se reúne el Consejo de Seguridad y habla Rusia, todos hacen silencio. Es así, es el poder que vos tenés. Cuando viene la Lagarde es porque ya los fondos le empiezan a decir, no tenemos que ir, estos tipos no tienen la plata, anda a prestarle. En ese momento se utiliza parte de la plata para que salgan los fondos. Caputo saca también la de sus amigos, sin acuerdo con el fondo, pero queda acá. No es que se la llevan, es peso por dólar y queda acá, son los que están en los colchones, lo que hacen los negocitos de un mesadinerista típico, que es lo que es Caputo. Esa plata está perfectamente registrada porque es toda blanca. Vos no podés comprarle dólares al Banco Central con plata negra. Entonces, esa plata blanca, ¿y qué pasa en el balance del Banco Central? Baja reserva y baja pasivo, que es base monetaria. Ahora, ¿puede ser que después de esa operación este señor Caputo no haya desfilado por tribunales? Porque no hay delito ahí. La economía, por eso los temas, si son temas, si pueden ser o no. Están en el colchón y la plata blanca y le pagó a la timba, eso... No, porque la plata vino blanca, se fue negra, y después el que la tiene, que ya es un privado argentino, o el que fuera una persona jurídica, ya después hace con su plata, lo saca de lado, lo maneja por allá. No hay delito que vos le compres dólares al central, porque el central recibió los dólares de un depósito anterior y te dio peso, aunque sea de otra manera. Por eso hay un desorden ahí, que los fondos... La política económica de Macri prohijó que vinieran dólares y vos le garantizabas una tasa de interés en dólares superior a la internacional. En el medio tenías que pasar por pesos. Guillermo, todo bien, está clara, el circuito está claro. Bueno. Pero es una estafa. No es ninguna estafa. Sí, Guillermo, bueno, listo. Es legal.
Pero si es legal no es estafa. Bueno, es una estafa a la economía del pueblo No, argentino. lo que fue una estafa es la política económica de Macri, que es la continuidad de Kicillof cuando devaluó. Esa fue la gran estafa. Cuando Y dale devaluó, con Pernilla. y no le dijo a nadie. ¿Cómo ven los fantasmas del viejo pasado que están volviendo con... No, yo que se veo basan que todos? Hubo varias noticias. Primero quiero saludar a un compañero Julián de la agrupación de Moreno, que me paró por la calle ahí. Él y varios compañeros estuvimos charlando un rato, ven el programa y eso. Les quiero mandar un saludo a los compañeros militantes. Corriente y callado, ¿eh? Ninguno, no tuvimos scratch. No me dijeron nada, pero te trataron bien. Pero... Mejor que a Moreno, incluso creo que hablaron mal de Moreno. No, lo que digo es esto. Son tan poquitos que conocen Mala noticia para el cine. Hoy Milei habló con por radio con, ¿cómo se llama? Con el comentarista el tan conocido, Majul. Y anunció que lo del Inca, los fondos no tienen justificación. Empezó con la explicación de las 300 películas, los créditos. Sí, el verso. ¿Cuál es el...? Y además, obviamente tiene alguna información. Es insolventarlo al Inca. Porque dice, ¿de dónde sale la plata del Inca? De las entradas. Entonces, dijo Milei esto, entonces las entradas se encarecen para darle plata al Inca, se encarecen las entradas. Bueno, entonces, ese 10%, qué sé yo. Conclusión, es una mala noticia porque está es un porcentaje de lo que pagan las señales de cable, todo, medios audiovisuales. Es insolventar organismos, perdón. Habló de las sociedades de gestión, de la cultura y vinculadas también. Van por todo, digamos, van por todos los sectores donde el Poder Ejecutivo ha hecho decretos o leyes donde se fundamentan los fondos que... Perdón, ¿hay un candidato para dirigir el Instituto del Teatro? No sé. Alfredo Casero. ¿Sí? Qué interesante acá, perdón. Dijeron que el Colón lo va a dirigir... el bailarín. El bailarín. El Guillermo Nielsen que yo designé para negociar con... Es que después es el mismo. Pero dice esto, mira, estoy leyendo una nota... Un timbero, porque era como lo caracterizábamos en aquel momento, un timbero no puede ser presidente del Banco Central. El Banco Central no está para eso. Dijo en referencia al paso del Toto por el Banco Central. Carlos Rodríguez dijo Pero eso. Carlos Rodríguez hoy retoma eso y mucho menos puede ser ministro de Economía. Un timbero no puede... Aparte dice algo que todos sabemos, no sabe economía. No es un muchacho formado en la economía. Ahora, te hago una pregunta, si me permitís, por favor, adelante. En relación Muy bien, hiciste a los mandos naturales primero. Obvio. Y eso que cómo está vestido, eso que cómo está vestido le dijo. Porque porque Paco Jamandreu. Una de las expresiones más conocidas de la campaña o del discurso de Milei en la campaña es esto de las LELIQs. ¿Se acuerdan de la pregunta que le hace a Patricia Bullrich en el debate? No conocía las LELIQ, la estafa de las LELIQ. El desarrollo, digamos, ¿cómo se explica que con esa consistencia en el mensaje respecto a las LELIQ, el ministro de Economía sea Caputo, que es el inventor del sistema? La verdad que esto hay que explicarlo desde otro plano. En esto sí vamos a coincidir, o él va a tener muy buenas explicaciones desde el punto de vista de la política. La tesis Moreno es, Milei se la va a aguantar hasta que se deprima, y el gobierno es breve. La pregunta es si ya se deprimió y entregó el rosquete, o ahora mañana va a ser una vuelta a campana y vamos hacia la hipótesis Moreno de que en algún momento se va a deprimir. Esto no es la política económica de Milei. No. Esto es una continuidad de Alberto. Pero es importantísimo. No, pero esto es muy importante lo que voy a decir, al menos para mí. Esto es continuidad de Alberto Fernández. Así como Alberto Fernández. Continuidad de Macri. Ahí está. Que es continuidad de Macri. Que es continuidad de... Eso te lo dejo que lo pienses vos. Porque el ciclo comienza... No lo voy a decir. En el 13. Ya lo acabo... No, 14. Ya lo acabo de decir. Porque en el 13 estabas vos. Ese es el año. ¿Hubo devaluación? No, el 14. La historia argentina cambia. El ciclo económico. No lo dejaron a Vudú negociar con la Lagarde. Cuando Vudú
quiso No hablemos. negociar con la Lagarde, Exacto. lo agarró el hombre. Te digo, el ciclo económico empieza en el 14, el ciclo político empieza en el 13. El ciclo político en el 12. Bueno, No, pero el ciclo hable- político En el 3. La verdad, perdón, no le interesa No le nada. interesa. entonces, Hablemos de la ahora. verdad Mirá el Toto importa Caputo. mucho. Hablemos de ahora. Porque sabés qué pasa, esto es continuidad de Alberto. Sí. Por eso lo último, te reconozco que fue una chicana, ya había dicho lo que tenía que decir y él la aprendió. Esto es lo importante, es continuidad de esto que está pasando. De la misma manera que Alberto fue continuidad de Macri, y en eso nos pusimos. Mirá lo que dice el me gusta del Toto Caputo. Padre de 6 hijos, buenísimos, economía, deportes y mercados. Esa es la biografía de Caputo. Exacto. Abajo dice, Acá dice, esta vez, Toto Caputo, tenés que colocar deuda a 200 años y que revienten todos los orcos. ¿No? Esa es la concepción, el concepto de los orcos, que lo dijo el expresidente Macri, en un desprecio muy grande por el Pero pueblo. los monstruos. Claro, ya sé. Un desprecio muy Nosotros, grande. va. Nosotros. Nosotros. Empezando por mí. Es un gorilismo sin super yo. No, pero yo digo esto, a mí me preocupan las cosas fundamentales, porque no las sé, las pregunto y yo veo que estos cambios que hubo hoy, vamos a decir hoy, porque no sé cuándo se generaron, la novedad está hoy. ¿Qué están significando? Porque tiene que ver, me parece, yo tengo una versión, los gobernadores de Cambiemos, o del radicalismo, los que vinieron antes de ayer, se fueron preocupados por el tema de la obra pública, muy preocupados. Todo bien, declararon de la boca para afuera, no, venimos a apoyar, pero dijeron, si no hay obra pública, nosotros, nuestra provincia, vivimos. Digamos, hubo como una toma de conciencia en la coalición, vamos a llamar ganadora, entre Milei y el PRO, de que las cosas que estaba anunciando Milei, entre ellos el tema de la jubilación, que se va a confirmar lo mío, se va a pagar el aguinaldo. Se va a pagar el aguinaldo a todo el mundo. Hoy ya lo empezaron porque hay cosas que son normales. Él puede decir, sí, el aguinaldo no está sentido común. Para mí se paga el aguinaldo a todo el mundo. Las empresas privadas la pagan y el Estado también la va a pagar. Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo como una toma de conciencia, me parece, en la coalición de que a Milei había que acotarlo. Hubo una parte de esa declaración, tanto de Puyaro como de Cornejo. Puyaro muy concreto y muy prudente en la declaración. Cornejo un poco más a fondo dice, las reformas que el presidente electo plantea van a tener que ser consensuadas, van a tener que ser habladas, porque el Congreso, de alguna manera lo que dice es, nosotros también somos parte del poder y no avance tan rápido. Al día siguiente de esas declaraciones de los gobernadores de Juntos por el Cambio, empiezan a aparecer estas novedades. No digo que sea causa-efecto, pero sí de alguna manera es el poder político, lo que Milei llama la casta, digamos, haciendo su... Son los gobernadores, el gobernador de Santa Fe, no es un tipo que opina porque... Muy buena declaración. Mirá con el tape de Cornejo. Hablando Alfredo Cornejo en la reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio. Lo escuchamos. Con el país, interactuando con el futuro gobierno nacional, interactuando con ellos, porque creemos que la Argentina tiene la necesidad de reformas económicas fuertes, que son necesarias para la Argentina y que por otra parte, la Argentina votó categóricamente un cambio de modelo económico, categóricamente un cambio. La orientación de ese cambio y la orientación y qué tipo de cambio es una definición mucho más fina que obviamente la sociedad en su conjunto no tiene definiciones precisas y concretas, pero sí hay un... Espera un poco, por favor. Fundamentalmente las reformas tienen que tener consenso político y el consenso político hay que construirlo, hay que conversarlo. Milei es un genuino ganador de la elección en un sistema democrático que está funcionando en la Argentina.
Y los 10 gobernadores son genuinos, responsables, elegidos democráticamente por el pueblo de cada uno de sus... Gobernador, obra pública y coparticipación, ¿qué postura van a tomar? ¿Hay consenso para el fin de la obra definiciones pública? Absolutas sobre la reunión. Nadie de nosotros está en condiciones de hablar antes que tengamos una reunión de los 10 gobernadores. ¿Cuál es la prioridad de las provincias, Cornejo? La prioridad de las provincias es el crecimiento económico. Ahí está. Bueno, le tiró el camión encima al gobierno nacional para que hoy se consume la intervención de un sector del PRO o de Juntos por el Cambio, del macrismo, en lugares claves. El caso de Patricia Bullrich, el caso de Cornejo. También aprovechó la volada, seguramente esto lo venían madurando, el sector de Juan Schiaretti, que también se quedó, está pulseando con Carolina Píparo el tema previsional para poner a un hombre... Va. Todo indica que va, pero la señora Píparo sacó un tuit diciendo que no le den bolilla a los rumores, como que está resistiendo. Todo indica que va, la información es que va, pero hay escarceos. Y lo mismo ocurre con la Secretaría de Transporte. ¿Quién la está pidiendo? También Schiaretti. La pide Schiaretti y todo indica que se la dan. Y también veamos cómo termina el tema en la presidencia de la Cámara de Diputados. Si termina para Randazzo o termina para Ritondo. Se está jugando más que el PRO y el schiarettismo. Se está jugando la línea sucesoria, exactamente. La línea sucesoria en la presidencia de la Cámara de Diputados. Por eso es tan importante esa definición. Pero como que desde el interior los gobernadores, más las fuerzas que ayudaron a Juntos por el Cambio, porque realmente el voto de Patricia Bullrich se fidelizó hacia Milei, pero el voto de Schiaretti todo indica que también. Yo no sacaría de la cancha tan rápido al que va a ser el presidente de la Nación. O sea, es cierto, la política le está marcando la cancha, lo está condicionando, están de alguna manera poniendo sus jugadores o sus contrapesos, pero el presidente de la Nación es Javier Milei y ya sabemos que él suele usar a uno para tabicar al otro, digamos, ¿no? La que sí pareciera que está perdiendo terreno, lo cual también es lógico en el sistema presidencialista de la Argentina, es la vicepresidenta, ¿no? Que estaba posicionada con logo propio y con vuelo propio y bueno, ahora es vicepresidenta y eso... 4 días pasaron, 4 días parece una eternidad. Bueno, ahí hay que hacer un pequeño paréntesis, seguimos. Pero todas las hipótesis donde Villarruel era la que le daba el carácter al gobierno y bla, bla, eso por las Fuerzas Armadas, y bueno, entonces no era. Eso es lo que digo. Bueno, pues entonces vamos a esperar. Entonces, si esa no era. Toda esa historia de que es Radial 76 y esto, aquello, porque está la Villarruel... Pues ella piensa eso. O sea, eso después era así. Lo que piensa eso es... Estamos hablando de la impronta que se quiso hacer en la campaña, evidentemente al margen de cómo termine. Yo creo que todavía puede haber variaciones, no ahí. Va a haber variaciones en lo económico, quizás en lo económico, porque es donde va a resistir Milei. Digamos, ahí no está en este equipo económico no está el carácter anarcocapitalista, eso está claro. No. Ni en el presidente del Banco Central que se habla, ni en el ministro de Economía que se habla, si está confirmado o no. Ahí no hay una política económica anarcocapitalista. Sí, un perfil financiero fuerte. Bueno, por eso es continuidad de esto. Hay una impronta que puso Javier Milei en campaña y que ahora se empieza a escuchar con más claridad cuando se apagó el ruido de la motosierra y ya empieza a hablar como el candidato o el presidente electo. Ahora, si es continuidad de esto, olvídate. Esto fue un asco, lo de Macri fue un asco y lo que venga y ya está llegando al final, o sea que tienen que cambiar. Pero en esa agenda está hablando de las privatizaciones y se vienen 2 nuevas privatizaciones que las esgrimió en el día de ayer en materia de agua y en materia de trenes. A ver lo que dice Javier Milei. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Le menciono, por ejemplo, AISA. AISA, de hecho, antes era Aguas Argentina y era privada y funcionaba muy bien. Ferrocarriles.
Digo, en la época que eran del sector privado, teníamos los mejores ferrocarriles del mundo. O sea, que esas cosas podrían estar dentro del plan, digamos, privatizador. Absolutamente. O sea, va a ser un pacto. Malena Galmarini, Aguas Argentinas, solo extendió las redes a los barrios donde podrían pagar. Aguas Argentinas solo extendió las redes a los barrios donde podían pagar. Claro, Aguas Argentinas cuando era la empresa privada. La AISA, francesa, exactamente. Solo estos 4 años construyó 4.000 kilómetros de redes, incluyó a 1.500.000 vecinos a la red de agua, 1.600.000 vecinos a la red de cloacas. Bueno, ahí está Malena bancando la parada de Aguas de AISA en manos del pueblo y el Estado argentino. No, pero aparte Aguas Argentina era de los franceses, que es el Estado francés. Claro. Sí, Por eso se da la paradoja que acá el Estado francés y el Estado italiano se hacen cargo del agua y de la energía eléctrica. No, Bueno, pero las telefónicas. Y al decir de Venegas Lynch, ellos son gente razonable, no trogloditas como los argentinos. Seferino Lamuncurá siempre va a ser peor que saque el destripador. Lo que es interesante el debate, más allá de la estatización o privatización, que obviamente ya de por sí es una definición, es no tanto quién es más eficiente, sino quién llega a los sectores que no son negocio. Esto es igual que la obra pública, cuando discutimos el martes. Si la obra pública la hacen los privados, no sería un problema. El tema es que no la hacen, porque no hay repago. Entonces, esta es la discusión. Agua corriente y cloaca es la garantía de la organización de cualquier comunidad sobre la base de criterios de sanidad. Acordate de Ramón Carrillo claro. Básico, que cuando inaugura el hospital cortan la cinta, está con el general Perón y le dice Carrillo a Perón, ojalá que esto siempre esté así. Y Perón le pregunta, ¿cómo así? ¿Limpio? No, vacío. ¿Por qué? Porque hay que hacer agua y cloaca para prevenir que no haya enfermos. preventiva. Ahora, cuando la comida es barata, y muchas veces pasó eso en la Argentina, no solo en el gobierno peronista, los vecinos se pagaban la cloaca y el agua. Sí, se pagaba, no había ningún inconveniente. ¿Pagaba? Ahora no lo pueden pagar. Y después se pagaba el negocio de los 90 que hubo que pagarlo también. Disputa entre el valor del servicio y la comida. Porque aparte había crédito. Entonces te pasaba la cloaca y vos te pagabas, lo hacían los vecinos, pero porque al ser la comida barata o razonable, vos tenés capacidad de ahorro. Y vos te das cuenta que antes de tener un pozo ciego, darle a la bomba, es preferible tener corriente. La comida y la energía. Claro, cuando le empezás a serruchar el ingreso a los trabajadores, ¿cómo se les serrucha por primera vez el ingreso a los trabajadores? ¿Cuál es la decisión política de política económica que hay que tomar para darle un hachazo rápido a los trabajadores? Hay que devaluar. Ni vamos a decir quién devaluó primero o después para pasar, porque se enoja. Pero cuando vos devaluás, le achás el ingreso a los trabajadores. Por eso está tan mal haber devaluado. Vamos con el desempleo, ¿no? Vamos con el señor Carlos Rodríguez. Devaluás, porque el desempleo es en el mediano. Perdón, después cuando vos devaluás de un día para otro. La que hizo Reme de devaluación. No, pero ahí fue con retenciones, amigo. Sí. Cuando vos la compensás no hay ningún problema. Vamos a escuchar a Carlos Rodríguez, que es un maestro de la economía clásica de la Escuela Liberal. Esta es la Escuela de Chicago. Escuela de Chicago, exactamente. Esto es la escuela clásica, entre comillas, visto desde el dinero. Vos podés ver la economía desde el dinero o desde la producción. Esto es visto desde el dinero. Lo escuchamos, Rodríguez. Hay que sufrir, no cabe duda. Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan. Hay que sufrir. ¿Qué más? La gente que no llega a fin de mes, que tiene un buen laburo, un laburo estable. Hoy entras a laburar estable y sos pobre. Esa pobre gente son parte del sistema, sí. Y cuando hay una guerra, ¿quiénes son los que sufren? Los que los mandan a pelear. ¿Quiénes los mandan a pelear? Los de arriba, no te quepa la menor duda. ¿No es cierto? Y sí, hay que sufrir. Van a tener que sufrir. No hay más remedio, esto es una guerra. Nos da mucho dolor, mucha bronca. Perdón, van a tener que sufrir otros. Claro. Porque al final lo cortaron, pero al final de ese audio dice, esto es una guerra. Es una guerra, dijo. Si yo lo escuché en directo. Todo. Lo leo mucho. No porque esté acá presente, pero recuerdo... no sé si fuiste vos, Guillermo, o algún compañero cercano, el concepto de guerra respecto de los alimentos, ¿no? Del acceso a los alimentos. Pero cuando vos decís esto es una guerra,
Estás habilitando que del otro lado los soldados también peleen. Es lo peligroso de la metáfora bélica. Porque nadie quiere ser él el que muere. Ahora, hay solución técnica para que no se sufra. Y son la ley de arrendamiento y las retenciones, la zona núcleo de la Pampa Húmeda, y te alcanza y te sobra. Son 1000 familias, es la rural. No hay ninguna, no es que la correlación de fuerza. Esto que dice Rodríguez es estrictamente verdad. Salvo que el aporte lo haga la sociedad rural, que son 1000 familias. Pero esta gente, a Rodríguez, no le importa que sufra el pueblo. No, está claro. Yo lo que te digo es que desde el peronismo hay una solución. Por supuesto. Porque si no parece que surbe orbe. ¿Cuál es la ley de arrendamiento? Bueno, siempre estuvo. No, pero ¿cómo imaginás vos la ley de Y arrendamiento? es muy fácil, se le pone un tope de la rentabilidad por hectárea, el precio de mercado. 2%. ¿Pero quiénes son los que arriendan hoy? Y los que arriendan hoy siguen siendo la misma familia disfrazadas en 20... No, esos son los que dan en arrendamiento, pero ¿quiénes son los que arriendan los campos? Los productores, hoy? pero no te había entendido. Ellos no tienen que pagar. Vos le bajás los... No, pero no sé la pregunta. Entonces, que el tema es que hoy los tipos que arriendan los campos de los dueños puede ser, son los pules de siembra. Sí, puede ser un público, ¿cuál es el problema? No, lo que quiero decir es que hoy son otros jugadores los... Pero yo eso lo uso, yo bajo la ley con la ley de arrendamiento, bajo los costos. Puedo subir las retenciones al máximo y con eso me hago los 8.000 millones, 10.000, 12.000 millones plus que necesito para arreglar la deuda. No se lo saco a los pules, no se lo saco a los productores, a los dueños de la tierra, la renta extraordinaria. No importa quién es el productor. Ese tema habrá que hay que discutirlo cuando reconstruyamos. Pero este señor está planteando el sufrimiento como parte del paisaje. Lo dicen con una impunidad. Pero también dijo otra cosa. Él está fuera de juego con Milei. Él aclaró en este reportaje que no está en el equipo de Milei hoy con opinión. El Chicago Boys. Es una opinión libre. Es un tipo que opina. Sí, pero es un asesor de Milei. Es un influyente asesor de Milei. Sigue siendo ahora. Bueno, salvo que se hayan ido. Dice que no le da bolilla. Él dice que Milei no le da bolilla. Pero fíjate el perfil de esta gente, porque es el fantasma del viejo pasado. Vuelven los personajes. Ahí está Martínez Dios. ¿Qué opina de Martínez Dios este señor? O Martínez Dios jodió el país. No sé, ahí me agarraste. Yo no creo que Martínez Dios haya jodido el país. Martínez Dios estaba con... ¿Quién es el presidente? Videla, ¿no? Yo creo que Martínez Dios tenía buenas intenciones. Puede ser que haya favorecido amigos, no me enteré. Yo era un pibe recién llegado de Estados Unidos, que era un teórico. Me gustó la economía de Martínez Dios. Tenía buenas intenciones en la economía. ¿Okay? Sí, estuviste hablando de economía porque después te van a decir, bancaste a Martínez Dios, a Videla, a los desaparecidos, pero si estamos hablando de economía. Yo soy muy poco empático. Vos solés entrar después en las personalidades de las personas. Sí, yo soy capaz de ser economista en el medio de una junta militar y no ver lo que me pasa alrededor. Soy una bestia. Reconozco que soy... Bueno, a confesión de parte. Yo cuento una anécdota que es importante. Estábamos presos en el barco, año 76. Contalo del barco. Apostadero naval. Estaban ahí todos los dirigentes. Estábamos presos ahí. Discurso, teníamos un televisor. La Marina manejaba obviamente el barco, Macera. Nos ponían un televisor común, íbamos. Y vimos el discurso de Martínez Dios, el primer... 2 de abril del 76. Sí, estábamos ahí adentro. Retenidos. Entonces, a disposición del Poder Ejecutivo. Sin causa ni proceso, aclaro. Entonces, estaban con nosotros detenidos compañeros militares. Día viernes. Fue un día viernes. Sí. A las 9 de la noche. Jugaba no tenía referencia del día. Jugaba Banfield Huracán, el partido de los viernes. Sí, además, si dice todo mentira, digo que sí. Era viernes y jugaban Banfield Huracán. Jugaba Banfield Huracán, el partido de los viernes, el adelantado en Canal 7. Entonces, ¿qué ocurre? No lo pudimos ver. Los marinos habían puesto agentes de inteligencia que presenciaban el curso y que dialogaban con nosotros, con la gente en este caso, cuando hablaban de economía estaban. Y los economistas nuestros, Cafiero, todos los que estaban detenidos, y dijeron, le vamos a explicar, Martínez Dios es un chanta. Ustedes lo han puesto, el plan va a fracasar. Ustedes van a fracasar, el país se va a empobrecer, esta política económica lleva a un caos
Ustedes están pensando que se quedan 40 años, no van a llegar a 10, llegaron a 8. Le erraron los compañeros por 2. Y no, yo, que estábamos, nosotros... ¿Quiénes eran los economistas? ¿Cafiero? Y había varios, sobre todo dirigentes políticos. Estaba Lorenzo Miguel, Cafiero, estaba Unamuno, estaba Jorge Tayana, papá, el padre, el doctor. Estaba el de los petroleros, Ibáñez. Ibáñez estaba, sí, estaba Chol también de petrolero, bueno. Y entonces, Ibáñez compartía conmigo el camarote, el calabozo. Y entonces le plantean y le dicen, no, esto no camina, le entraron a explicar, esta política lleva. Pero además, ustedes han buscado por el apellido a un ministro que no tiene ningún vuelo intelectual, no es un economista importante, es un economista del proceso, en el caso de ustedes. Ustedes están haciendo lo que hace para sostener la política, que era la tortura, la desaparición, etc. No dura esto, duró 8 años. Cuando terminó la historia, a todos nos quedó que... Bueno, estaba Menem con nosotros, claro. También estaba Menem. Había otros gobernadores. Estaban todos los... Éramos 70 ahí, ¿no? En el barco vivíamos, en un barco, en el apostadero naval, ahí frente al Sheraton, lo que es el apostadero naval. Bueno, y entonces hubo la discusión sobre el discurso de Martínez de Oz. Y Martínez se cumplió todo, al poco tiempo que eso. Martínez duró 4 años, duró Martínez de Oz más o menos, ¿no? No llegó. 4 años, exacto. 22, sí. Lo reemplazó a Sigot con Viola. 80. El que apuesta al dólar pierde. Ese Sigo. Ese Sigo. Esa es la primera tablita. Sí, sí, claro. A ver los telegramas de despido que ya llegaron, solamente con la expectativa nomás. ¿Ya hay telegramas de despido en algunas empresas? Sí, claro, sí, ya empezó a haber telegramas de despido porque ¿cuál es el problema? ¿Cómo funciona la obra pública? La obra que yo hago en el mes de noviembre, en este mes, termina en un certificado y en una factura que se emite los primeros días del mes de diciembre, que tiene en cuenta los trabajos ejecutados. Esta factura se paga normalmente alrededor de los 60 días, pero entonces esa factura se paga, digamos, fin de enero o febrero. Ya esa factura no se va a pagar por los dichos de Javier Milei. Por lo tanto, las empresas están diciendo, yo si ejecuto no me pagan, además de que tengo facturas pendientes de los meses anteriores, ¿correcto? ¿Se estima que va a haber una ola grande de... Yo digo lo que es la prensa. Milei dijo la Cámara de la Corrupción. Perdón, dice, de la construcción. Eso lo hubiese dicho un dirigente nuestro, un presidente nuestro, cualquiera, hubieran estallado. La Cámara de la Corrupción la llamó a la Cámara de la Construcción, Milei, en ese reportaje. ¿Vos cómo ves el tema de despidos, Mariano? A mí me parece que la obra pública, tal como está definida en la declaración de Milei y a la luz de lo que está pasando hoy, lo que va a terminar pasando es una visión optimista la que voy a decir, a pesar del pesimismo, es que van a utilizar ese no inicial, separa todo, para empezar a soltar a cuentagota la obra pública que le vayan pidiendo los gobernadores a la luz de las necesidades de gobernabilidad que vayan teniendo en el Congreso de la Nación. O sea, no es que se va a frenar la obra pública, porque es imposible frenar la obra pública en términos de desarrollo de una nación por más de X tiempo, llamarlo 3 meses, 2 meses. Entre otras cosas, como dijimos el martes también, porque la obra pública es dinamizadora de la economía en muchas comunidades, además del valor agregado que tiene la obra en sí misma hecha como efecto positivo en esa comunidad o en esa región o en ese sistema productivo, porque la obra pública no es cemento tirado gratuitamente, es para obtener un beneficio y un activo social en un determinado sistema productivo o comunitario. Entonces, a mí me parece que lo que termina pasando es que va a ser la llave de acceso a los consensos en el Congreso y con los gobernadores. De todas maneras, eso no lo analiza el empresario de obra pública, lo que dice es, si me van a cortar la plata de acá 30 días, 60 días, está diciendo el presidente. ya lo he hecho al tipo, porque no le voy a poder pagar. Perdón, noticia importante. Porque no quiere poner del bolsillo suyo. Se reúnen en el CFI los gobernadores peronistas. En 2 días. Sí. En 2 días se reúnen. Pero el tema de desocupación y el tema de los precios. Vamos con las placas de los precios. Así lo escuchamos a Guillermo, que nos explique bien de qué se trata esto. Milei eliminará precios justos y no habrá controles oficiales. ¿Qué significa esto en el bolsillo, en la economía
cotidiana, Guillermo? Precios justos, precios cuidados, son todos inventos que no significaron nada. Eso empezó en los 2 últimos años de Cristina. O vos te ocupás Controles. ¿Qué o significa? vos te ocupás de todos los precios, que es administrar, controlar. No. O vos administrás todos los precios o no te metés con ninguno. Con ese estilo de poner los gritos en un lado y el huevo en el otro, inventaron precios cuidados, que es tan nefasto que lo continuó Macri. Macri no continuó ninguna política que beneficiara al pueblo, salvo precios cuidados, ergo no beneficiaba al pueblo. Porque te vuelvo a decir... La experiencia es, yo la veo, la gente compra. Entonces... La gente lo consume. Entonces... No sé si... Sí, lo consume y el salario no le aumentó, porque está todo... Lo consume. No, porque no hay una cantidad, Osvaldo, dejá de decir cosas. Si hubiese... por la experiencia propia, lo veo en la góndola. experiencia, el que el lo agarra. Si eso sirviera, no se hubiese deteriorado el poder adquisitivo del salario. No digamos cosas que no va. O vos te ocupás de todos los precios, o no te ocupás de ninguno. Lo que hicieron fue dibujar una canasta como si se ocupara, le pusieron precio cuidado, antes de precio justo había otro nombre, no sirve para nada. Esto es lo que se hizo, por eso se deterioró tanto el salario de los trabajadores, porque los bienes salarios son lo que tipifican el poder adquisitivo. Esto en realidad lo que nos ha pasado es que fue un engaño a pichanga y sobre todo en este gobierno donde ni siquiera llegó a los almacenes. Porque hay que reconocer que en precio cuidado hicieron alguna canastita para los super chinos, qué sé yo, toda esa... Y acordate que había Red Comprar, que era para que los almacenes puedan comprar también a precio de referencia convenientes para poder cumplir con precios justos, que eso también lo eliminó Macri. Que en los territorios chicos era importante. Ellos a los almacenes algo llegaron, lo arreglaron con Yolanda, para los supermercados chinos. Por eso estaba. Ya con Macri lo siguieron. Ya después no lo siguieron. Y este gobierno ya directamente tiró la chancleta y terminó esta semana con esta devaluación y el 40% de aumento en los precios de los alimentos, que dicen, no, ahora bajaron, está todo verso. A los almacenes no llega nunca. Al presidente de los almaceneros ayer. Él acusa al Molino Río de la Plata, a los grandes grupos económicos que le remarcan a los distribuidores. Ahí está la placa de lo que dicen los supermercados. Yo escuché de los almaceneros. A ver, acá está el comunicado. A ver, comunicando la situación. Esta es la Cámara Argentina de Supermercados. Y FASA es la Federación del Interior. Ahí está. CAS son las grandes cadenas, Carrefour, etcétera. FASA son Lamentablemente nos veremos obligados a no recibir aquellos productos cuyos precios excedan los límites de aumentos establecidos por la Secretaría de Comercio de la Nación en defensa de los bolsillos de nuestros clientes. Claro, se le ve Ahí aparece una maroma muy grande. En un párrafo. Los supermercadistas, que no somos los formadores de precios, hay formadores de precios. No, ya dicen que no son. Si ellos no son... Ellos no son, son otros. Si ellos no son, dice quién son. Y siempre hay un origen que es la materia prima. Y la materia prima es la zona núcleo de la pampa húmeda. No hay mucho debate. Cuando vos tenés el trigo... Se puede resolver, se puede resolver. Pero ¿cómo no? Con la ley política se puede resolver. Con la ley de arrendamiento y las retenciones que corresponden. Y entonces cuando vos devaluás, compensás con las retenciones. Porque si haces devaluación sin retenciones, inmediatamente te va al bolsillo de los trabajadores. Ahora, las retenciones las puede pagar el productor, persona física, productor, persona jurídica, o una persona muy especial que son los pools de siembra. No importa. Cualquiera te hace el trigo. Después vos decidís cuál te gusta más a vos. Pero de lo que estamos hablando, me lo haga un pool, me lo haga una sociedad anónima, me lo haga un productor físico, yo le bajo el costo con la ley de arrendamiento. Entonces, cuando le subís las retenciones, no lo perjudicás. Porque las retenciones por propiedad transitiva, como le bajaste los costos, va a parar a las 1000 familias. Creo que es una muy buena medida que puede tener incluso otras medidas complementarias. Porque esos pools de siembra también manejan los puertos. En la Argentina pasa eso solo. No, los puertos no. Los puertos son lo que vos dirías, los puertos los manejan los exportadores. ¿Y Cargill?
Exportador. Y en realidad vos le estás ¿No mordiendo. alquila los campos también? Vos le estás mordiendo. No hace producción, Jarquilla. ¿No alquila los campos? No, le Sí, compra la Guillermo. cosecha. Bueno, No, listo. ¿los espera en el elevador No, o pero le está bien, compra pero la no cosecha? alquila, son productores. Bueno. Los que alquilan los campos son productores. Pero es una Eso es Grobo locura. Patel, por ejemplo, que es un grupo. Entonces, ¿qué dice Grobo Patel, que es un vivo bárbaro? La propuesta de Moreno está muy buena. Hay que poner la ley de arrendamiento para bajar el precio del alquiler. Pero no me pongan retenciones. Entonces el tipo quiere que le baje los costos, pero que no le pongan retenciones. Son unos vivarachos. Ahora. Es toda una gran distorsión, No, pero Guillermo. vos arrancás, es muy simple. Vos arrancás bajando los costos. Le das un bono a 25 años, no hay ningún problema, porque vos le tenés que compensar entre lo que cobran hoy de alquiler y lo que van a cobrar mañana. Te quedás endeudado con la rural, pero saliste del fondo y de los fondos internacionales. Sí, claro. Pero con eso también bajás el precio de la comida. Cuando vos bajás el precio del trigo, la relación técnica con la harina es una relación técnica. Y la relación técnica de la harina con el pan también es kilo de harina por 3, él lo sabe. Cualquiera que está en estos negocios, que conoce las cadenas, sabe cómo funciona. Igual vos tenés concentración, en la definición del precio tenés concentración en los 3 niveles. En la producción, en la comercialización y en la... Está perfecto, sabés que en mi caso... Y también... Sí, ¿qué pasa que haya concentración? No, Si no, vos digo que arreglás, hay formación de precios. No, amigo, porque para eso está el secretario de Comercio. Vos lo llamás y decís, che, pará. Pero acá no va a haber secretario. No, en esto no, pero no es por la concentración, amigo. Acá te saca la retención y te devalúa. Por eso el campo está feliz. Vamos a Ahora, ver... eso de que la economía se arregla con la competencia, también termina en porque no es un concepto La peronista, encuesta... La encuesta de una consultora... No, vos no, la socialdemocracia, la socialdemocracia, ¿a quién mirá si somos tan socialdemócratas. Siempre quiere la competencia. Tan socialdemócrata que queremos recuperar los puertos para que no sean las exportadoras los que manejan el elevador portuario. No, eso no lo estudiaron nunca. No lo estudiaron nunca. Lo hizo Perón. No hace falta estudiarlo. Claro, era viejo. Lo de Perón es viejo. Era comercio país. Nosotros nos quedamos en el 45. Vos ayornaste la doctrina. No, era comercio país. Ahora no hay más comercio país. No hay más comercio país. ¿Y nuestro comercio lo van a hacer los exportadores? El puerto de Rotterdam lo maneja el Estado holandés. Yo no tengo y la municipalidad de Rotterdam. También. No, lo maneja Vicentín. No, el de Rosario no. El de Buenos Aires no. El puerto de Rosario el de Bahía Blanca es una burocracia provincial y la manejan los privados. Ahora ya no te gusta. Vamos a ver cómo se recupera el peronismo de acuerdo a las encuestas. Ahí está. El amigo de Guillermo Moreno, Axel Kicillof. Ahí está Máximo Kirchner. A ver, 32, a ver, ¿qué es esto? Para usted, ¿qué dirigente del PJ queda como líder de la oposición? Qué bueno, debe ser una ahora sí sirve la están planteando. Mirá cómo le hace la campaña 32.4. ¿Qué quiere hacerle la campaña a Kicillof? 11% Sergio Massa. No hace falta hacer la campaña. No hace falta hacer la campaña, si ya ganó. Pero dejate de joder. Como líder de la... Dejate de joder. 3,9 Máximo. Socialdemócrata. 2,3 No, 0,8 Fernández. Alguna cosa. Y dejate de joder. No, déjense de joder. Che, esta encuesta está muy bien, ¿eh? Vos no podés hablar porque a mí las encuestas no me las digas. Esta la pagó Kicillof, muchachos. Déjense de joder. Kicillof no es peronista. No es peronista. Para usted, ¿qué dirigente del PJ queda como líder de la oposición a Javier Milei? Este es socialdemócrata. ¿Por qué lo vota? ¿Sabe por qué lo votó? Porque era el oficialismo. Él no es peronista. Todo lo que está pasando... Vos votaste todo lo que está pasando en esta mesa no colabora. Partidaria, muy bien. No, yo lo voté aquí. Al que no voté fue a Massa. Si yo te dije que votaba en blanca los generales. Claro, pero a Kicillof lo votaste. A Kicillof lo voté. Pero porque lo no tiene que lo discutí, está bien. No, lo discuto porque no es periodista y porque quiere cambiar la marcha. Pero lo votaste. Pero yo no te dije que no. No te estoy preguntando, si yo no te estoy acusando. Sí, pero no es periodista. Muy bien. No va a ser el primer peronista que no voté. En mi vida voté, por ejemplo, Solano Lima. No era peronista y vos lo votaste. Bueno, no me dio la edad, pero lo hubiese votado. No me daba la edad. ¿Lo votaste en el 73? No, y si yo soy del 55. Perón, ¿cómo lo va a votar? Yo soy del... Se le retobaba al mismo Perón. Le baja línea a Perón. No. Para conservar el cargo que lo hubiese votado. Lo hubieras votado. Que lo hubiese votado. A Sánchez Orondo Pero lógico. lo hubiera votado. A Sorondo lo votaba con más ganas. A Sánchez Orondo lo votaba con más ganas. Y este también lo votaba. Solano también. Pero a ver si los
nos entendemos. Yo que te voy a confesar porque ustedes uno, se equivocan. No hablaron nunca con Kicillof. En la profundidad no hablaron. No, yo como lo tuve, y años, no es peronista. A mí se me presentó como marxista. ¿Qué querés que te diga? ¿Que te voy a venir acá a mentirte? Ustedes no hablaron con Kicillof. Yo voy a hablar. Pero aparte, ¿qué vas a hablar mucho? Vos? Habla. Dejate de joder. Sí, habla entonces alguna cosa. Ahora se entiende. Habla y de... también. No, yo soy funcionario de Kicillof. Vos sos funcionario de Kicillof. Yo soy funcionario de Kicillof. Ah, bueno, entonces ¿qué querés que haga? Pero eso ¿Que lo eche? Pero perdón, eso no me ¿Que lo invalida. eche? Eso no me invalida a dar mi opinión favorable, al revés. Pero vos te das tu opinión favorable y está muy bien, es tu trabajo. Pero no es peronista. No es mi trabajo, es mi Pero no es peronista. Osvaldito. Que te conduzca Kicillof. Vamos con los balditos, vamos con los balditos. ¿Cómo te va a conducir? Ya te va a conducir, ya te va a conducir. Pero dejate de Él dice joder. que es peronista Pichetto, que va con No, Macri pero de toda la vida, presidente. toda la vida. ¿Y qué? Candidato de Kicillof, que fue del equipo de Caballo. No, perdón. Preguntale a ver a Pichetto. Kicillof si trabajó con el Coqui del equipo de Caballo. Pichetto, Vamos, viejo. no fue. Y si no, pregúntele a los gobernadores. Vamos. ¿Querés apostar? No apuesto. Ah, bien. Perdón, tráeme los elementos. Decreto. Esta conversación Ningún inconveniente. no colabora, No colabora con la unidad de reconstrucción. No, bla, bla. Pero te lo traigo. Estaba acabado. Privatización del Banco de Formosa. Para no derrapar con temas de la Funcionario historia. de Kicillof ahora, claro. Yo no. Ay, vos más o menos. No, está yo por no. ahí. Yo soy no peronista. son opinión No ataques a objetiva. Kicillof No porque te son mandan a opinión, atacar. no son No opinión objetiva. Yo nunca me Empleado metí de en Kicillof. política, siempre Empleado fui de Kicillof, peronista. empleado de Kicillof. Adelante. Yo sí, pero ellos no. Lo vamos a liberar a los televidentes de este... Perdón, vos- Eso es verdad. Vos fuiste Kicillof como- no es peronista. Empleado de Lustó. Lo vamos a liberar. Nos vemos mañana en Noche Picante. Un fuerte abrazo. Nunca me viste defenderlo. De Lustó, No, de yo empleado de Lustó, no. ¿Qué? Está mal de la cabeza.